ese hombre se me acerca. Yo trato de despertar, de moverme, pero no puedo. Siento la respiración entrecortada, tengo el cuerpo tieso. Y el hombre se acerca, más y más, y me toma del cuello con sus manos largas y me entierra la uña en el cuello. Se me acerca al oído y me dice: La Nicole no va a volver más, nunca más. La idea parte originalmente en el 2016, después de que nos enteramos de la noticia del secuestro y asesinato de Nicole Saavedra. Nosotros estábamos trabajando en nuestro segundo montaje, que es Agorafobia, que está inspirado en el incendio de la discoteca Divine, por la memoria de las víctimas de la Divine, y queríamos seguir trabajando en esa línea del documental y de la memoria, el rescate de la memoria y sobre todo de la memoria que tenga que ver con nuestra región o con nuestro territorio, este lugar en el que nos estamos moviendo. Primero lo que hicimos fue tomar contacto con la familia de Nicole, entrar tranquila y lentamente a la medida en que la familia lo permitía y que la confianza lo permite, que eso es como uno de los elementos más importantes del teatro documental, poder ganar la confianza de las personas que están involucradas en la historia y entrar en la medida en que esas personas nos permitan entrar. La historia de Nicole nos llegó mucho, bueno, por su propia biografía, pero sobre todo por el contexto en el que ella vivió, en el que está su familia. Y es una zona depredada por las mineras. Pudimos ver que hay temáticas que se van repitiendo. O sea, hemos visto una tasa de femicidios altísima, mucho maltrato a las diversidades, a las disidencias. La misma BBC hizo un reportaje donde califica a la zona como zona roja de lesbicidios, de violencia hacia las disidencias. Queremos visibilizar esa realidad, por eso el teatro documental es nuestra herramienta y ha sido nuestra herramienta, porque son recursos que tenemos de la misma realidad, de la prensa, del caso, del informe. En concreto, el teatro documental nos ayuda a encontrar en la realidad ciertos elementos que no son parte de la teatralidad en sí, pero que se pueden transformar teatrales a la hora de llevarlos a la escena. Y principalmente ese componente de realidad nos conecta con lo que está aconteciendo afuera, pero con una mirada estética, con una mirada teatral y probablemente con una mirada desde la poesía, desde la dramaturgia, desde la plástica, que nos ayuda a contar esto de alguna manera con una distancia que nos hace entender lo que estamos viviendo tan encima, tan a diario, pero principalmente porque esta estética lleva un discurso. Y es un discurso de resistencia, es un discurso político que hay detrás de personas que han sido víctimas de violencia, de opresión o de vulneración a sus derechos humanos. El elemento de la experimentación viene dado principalmente porque las fuentes de los materiales que tenemos son muy diversas. Desde un informe pericial o desde una autopsia hasta un comunicado de prensa, conversaciones, entrevistas, fotos, videos, que son elementos que entre sí no se relacionan. Lo que hace el teatro y lo que pretendemos hacer en esta experimentación es cómo esto se puede relacionar o vincular estéticamente y puede ser puesto en escena. Y para eso es necesario poder entender esos distintos lenguajes que provienen de otra disciplina o incluso como de otros oficios y de qué manera eso se puede teatralizar. Desde ese lugar hacemos igual una diferencia y una separación con el periodismo o con el documental en sí mismo, porque lo que estamos haciendo es teatro finalmente. Hay una estética que se busca, hay una puesta en escena, hay un lenguaje, y por tanto la transdisciplinariedad vendría dada por esa primera capa de materiales que no son teatrales, con otros materiales que sí son teatrales, como la voz, la poesía, el verso, la música. Como quisiera que tú vivieras, que
estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Si bien estamos ensayando una obra en vivo con diferentes tiempos, etcétera, lo que vamos a hacer al final es grabarlo, montarlo, editarlo y pensar en un lenguaje audiovisual actual para la cámara, entendiendo que esto también es parte de un proceso de exploración, de investigación. Entonces en realidad es un híbrido de lo que estamos haciendo entre teatro y cine. Si es que hablamos de teatro y si hablamos de audiovisual, claro, la técnica es distinta porque las actuaciones son distintas. Para teatro tienes que ampliar mucho más los gestos, tienes que amplificar mucho más tu voz. En el audiovisual eso es reducido y tiene que ser muy pequeño. Pero siento que emocionalmente, o el trabajo político, amoroso, de la temática que estamos abordando, es lo mismo. El trabajo que hemos tenido que hacer igual ha sido bastante duro, sobre todo porque estamos hablando de algo que sucedió hace pocos años. Viví mi infancia muy cerca de donde vivía Nicole, le conocí, conozco a su mamá, conozco a su familia, mi mamá trabajó con su mamá, entonces personalmente a mí me cruza de una manera muy potente. Las cosas que nos han ayudado ha sido la técnica, poder entender que estamos haciendo una obra de teatro, situarnos, acompañarnos también, hablar mucho del proceso, de nuestras dudas, y siento que eso ha sido fundamental, sobre todo por el cuerpo, que finalmente es cuerpo, sentimos, nos pasan sangre, tenemos lágrimas, entonces es inevitable no emocionarse, es inevitable no soñar, es inevitable no estar pensando en todo lo que sucedió, en esto horrible que sucedió y que sigue sucediendo. ¡Amiga! ¡Amiga! El teatro siempre ha estado ahí, siempre ha sido nuestro lugar, nuestro territorio, nuestra trinchera o como le queramos llamar. Ha sido nuestro espacio para decir, para reflexionar, para opinar, para incluso como tener dudas también. Y para mirar a los ojos a las personas y decirle esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos pensando. En la Divine teníamos una distancia, un distanciamiento histórico que lo aprovechamos para hablar sobre la discriminación y sobre la violencia que vivíamos hoy en día. Porque públicamente en el año 93 hablar de homosexualidad era terrible. Hoy en día todo el mundo se levanta a gritar por Nicole Saavedra, su prima, hermana, su madre, su familia, sus amigues, todos nos levantamos a hablar por Nicole. Porque hoy día no tenemos ese miedo que tenían en el 93 y no queremos que esto siga pasando. Personalmente yo también pienso que si bien el teatro puede no ser la revolución, sí es un ensayo de esa revolución. Esperamos que esta obra sirva para activar, que después de que las personas vean esta obra, se sensibilicen, personas que no entienden o no saben o desconocen, que no tienen nada que ver con el activismo ni con la disidencia. Por último, entiendan un poco, se sensibilicen, les surja el interés de querer saber más, de salir y de googlear por último y de querer entender qué es lo que pasó con Nicole y por qué no tiene que seguir pasando. ¿Por qué no tiene que seguir pasando que en Chile alguien tenga el derecho de matar a alguien? Primero, y segundo, ¿por qué la disidencia tenemos que seguir teniendo ese miedo de salir todos los días a la calle y de no tener conciencia de si vaya a llegar o no a tu casa? Creo que eso es lo más urgente que decir y que estamos muy felices dentro de todo de que el teatro nos permita hacer esto. Mamá, estoy esperando la micro en la cruz. Ponga la tetera para que tomemos tecito. Voy a pasar a comprar pan.